Hemos tenido recientemente cifras de desempleo, sobre todo el desempleo femenino, ha generado alertas de preocupación. ¿Qué está haciendo el gobierno al respecto? Se han anunciado también proyectos para modificar los subsidios que se han establecido justamente para poder fomentar la contratación, sobre todo de jóvenes mujeres. Vamos a estar conversando de estos detalles junto al ministro del Trabajo, Giorgio Cardo. ¿Cómo está, ministro? Muy buenos días, bienvenido. Hola Bárbara, muy buenos días. Agradecer a EMOL por este espacio para poder estar conversando sobre reformas y temas laborales que son tan importantes para la ciudadanía. Bueno, en este contexto las cosas que usted nos va a anunciar con los detalles son muy relevantes, pero démosle una mirada a la situación actual. 8,9% de desempleo, pero sobre todo el de las mujeres, que subió un 10,1%, la cifra más alta que hemos tenido en estos últimos 4 años. ¿Qué les parece? ¿Cómo lo están viendo ustedes desde el gobierno? Bueno, primero me gustaría instalar un contexto que creo que es relevante para la discusión en la que estamos hoy día. Hay que recordar que durante la pandemia el retroceso que tuvo el mercado laboral y particularmente el de las mujeres fue de casi una década. Es en ese marco que nosotros en el primer año de gobierno instalamos dos herramientas que fueron muy exitosas para ir recuperando la pérdida de puestos de trabajo, como fueron el IFE laboral de mujeres y la extensión del subsidio Protege como forma de acompañar la reinserción de las mujeres en el mercado laboral. En ese marco es que al día de hoy podemos hablar de cerca de 550.000 puestos de trabajo que se crearon, tasas de informalidad en torno al 26%, que para el contexto chileno son relativamente bajas, una recuperación ya del mercado laboral formal y particularmente cifras cercanas a lo que tenían las mujeres en el mercado laboral formal previo a la pandemia. Donde tenemos los déficits de ocupación es fundamentalmente en los puestos de trabajo informales que no se han recuperado con la misma fuerza y que uno debería esperar que no fuera la forma en que se recupere el mercado laboral en el futuro, sino que a través de la creación de puestos de trabajo formales. Entonces, dicho eso, es importante que como gobierno tomamos medidas muy concretas y que fueron efectivas en un momento muy crudo y muy inédito en materia de mercado laboral que hoy día estamos enfrentando. Dicho eso, en el contexto actual, efectivamente nos encontramos con tasas de desocupación altas sobre los 8 puntos, hoy día estamos en 8,9, cifras que vienen elevándose desde el año 2013 y que requieren, más allá de la coyuntura de ocasión o del trimestre móvil, cuando a veces un par de décimas le favorecen al gobierno o un par de décimas no le favorecen, es que hay que modificar las herramientas de política pública que hoy día tenemos disponibles y una de esas son los subsidios laborales y es por eso y justamente para enfrentar la situación del desempleo laboral de mujeres, el desempleo laboral de jóvenes, de personas de más de 55 años, es que el día de ayer presentamos una reforma integral al sistema de subsidios laborales que esperamos que se tramite con celeridad porque hay ciertos cambios que ha tenido el mercado laboral que son estructurales, otros que son de la coyuntura de los últimos años, sobre todo del contexto internacional que estamos viviendo, y por lo tanto en ese marco es que hemos propuesto esta reforma, entendiendo siempre que la clave fundamental para la creación de empleo sigue siendo el crecimiento económico y las políticas que apunten en esa dirección. Hay distintos expertos que creen que esta situación va a seguir empeorando en los próximos meses y hay otros como David Bravo, que viene hace mucho tiempo advirtiendo que tenemos problemas severos en el empleo, que tenemos una crisis grave, una crisis laboral. Desde el gobierno lo han descartado, pero las cifras le han ido dando la razón. ¿No cree ya que podríamos hablar de una crisis laboral en Chile? Más allá de quién tiene la culpa o no, pero al menos tenerlo como diagnóstico. Lo que nosotros hemos señalado es que hay grupos específicos que hoy día tienen dificultades para insertarse en el mercado laboral y ese diagnóstico es clave para entender dónde tú apuntas con la política pública y para que esto efectivamente tenga efecto. Hoy día, si tú observas el mercado laboral formal, como ya bien te señalaba, este mercado laboral se recuperó si tú lo comparas con la situación previa a la pandemia. Evidentemente uno esperaría que con tasas de crecimiento mayores este ritmo de crecimiento fuera más acelerado y lo que hoy día observamos es que donde tenemos los déficits de recuperación de empleo es en el caso de la informalidad. Dicho eso, para nosotros el foco hoy día está puesto en herramientas que permitan enfocarse en cuatro grupos, que fue lo que propusimos en el proyecto de ley que presentamos el día de ayer. Mujeres que hoy día evidentemente tienen dificultades para reinsertarse de la misma forma en el mercado laboral, personas de más de 55 años, que era un grupo que hasta ahora no era objeto de política pública, entre 55 y 64 años, tercero, jóvenes y cuarto, personas con discapacidad. ¿Qué es lo que hemos señalado? Que hoy día Chile tiene un sistema de subsidios laborales fragmentado, un sistema de subsidios que no mueve la aguja, nos gastamos cerca de 190.000 millones de pesos al año en subsidios que finalmente no cumplen con el objetivo de crear nuevos puestos
Y esta política hoy día creemos que va a permitir justamente abordar esos dilemas porque evidentemente más allá de los vaticinios o de las proyecciones, lo que tenemos que hacer los que estamos hoy día en estos puestos de autoridad es tomar medidas que permitan ir cambiando ese patrón que es más estructural y que requiere de cambios en el sistema de incentivos a la contratación que hasta el día de hoy tenemos. Este es un proyecto, como te decía, que ha tenido, lo hemos discutido con distintos economistas que apuntan a que va justamente en la dirección correcta y por lo tanto nuestra obligación como gobierno, más allá de comentar las cifras, es fijar un diagnóstico y en nuestro diagnóstico lo que hemos señalado es que hay grupos específicos que hoy día tienen dificultades y por lo tanto la política pública tiene que ir en esa dirección. ¿Por qué cree que las mujeres han ido deteriorándose más? ¿Por qué se han visto más afectadas? ¿Tendrá que ver con alguna de las nuevas normas laborales o alguna otra situación en particular? En general, las políticas que nosotros hemos establecido en los últimos años, IFES laborales, protege, leyes que, por ejemplo, en 40 horas facilitan la conciliación trabajo-vida familiar, entre otras, han ido apuntando más bien a favorecer la participación laboral y si tú lo ves en términos de ocupaciones, estamos hablando de que de esos 550.000 puestos de trabajo, cerca de 343.000 son de empleos de mujeres. Lo que pasa es que la brecha que había de recuperarse de la pandemia en el caso de las mujeres era mucho mayor que en el caso de los hombres y requirió de políticas más activas. Lo que estamos viendo hoy día es que efectivamente nuestra economía está teniendo dificultades de crear con la misma velocidad puestos de trabajo, con la velocidad que las personas están saliendo a buscar y efectivamente las mujeres salieron a buscar más trabajo. También ocurre que, por ejemplo, en sectores donde hoy día tenemos más dificultades de creación de puestos de trabajo, como son la construcción, que es un sector que dinamiza al resto de la economía también, hoy día tiene un factor que explica también en buena medida la dificultad de mantener los ritmos de creación de puestos de trabajo. Pero en otro marco también hay que señalar que hoy día, dadas por ejemplo, las políticas actuales que existen de sala cuna, hoy día efectivamente en el actual modelo las mujeres que salen a buscar trabajo muchas veces son penalizadas porque existen barreras como las 20 mujeres para ejercer el derecho a sala cuna en las empresas o bien que los costos de la maternidad están asociados a las mujeres. Es por eso que también en paralelo a este proyecto de subsidios laborales estamos tramitando la extensión del derecho a sala cuna para desanclar el costo de la contratación a las mujeres y con ese objetivo también hacer que ellas puedan entrar en igualdad de condiciones al mercado laboral que los hombres, porque de lo contrario entran con diferencias y al momento de elegir muchas veces a una madre se le castiga o salarialmente o simplemente no se le contrata por ser la mujer número 20 en la empresa. Entonces, ese tipo de políticas que estamos impulsando y que creemos que hay un espacio para alcanzar un acuerdo en el Congreso también debieran ayudar justamente a enfrentar situaciones que son estructurales y que requieren de este tipo de políticas para que justamente podamos avanzar más allá de la coyuntura específica de que siempre en los meses de invierno la desocupación tiende a aumentar fruto de la situación estacional, sino que más bien pensemos en cómo dejamos al país con mejores herramientas para enfrentar los desafíos laborales de futuro. En el fondo, dice usted, no es que hayan empeorado las condiciones o el mercado para las mujeres, sino más bien que ahora están saliendo con más fuerza a buscar empleo y no lo encuentran. Y no hemos sido capaces de crear todos esos nuevos empleos. Yo diría que es un efecto multicausal. Por un lado, la tasa de crecimiento de la economía hoy día en torno a los 2,5 puntos no permite una creación tan acelerada de puestos de trabajo. Segundo, como te decía, hoy día hay ciertas situaciones estructurales que dificultan muchas veces la inserción laboral de mujeres al mercado del trabajo. También el hecho de la informalidad esté más baja, paradojalmente penaliza más a las mujeres que se suelen emplear también en puestos de trabajo informales. Y es en ese marco en que entendemos que hay que seguir destrabando este tipo de dificultades que tiene hoy día el mercado laboral con el objetivo de avanzar en esta dirección. En eso, por ejemplo, este nuevo sistema de subsidios laborales que va a entregar montos del orden de los 185.000 pesos entre la empresa y el trabajador, apuntarían justamente también a que las empresas, sobre todo las de menor tamaño, tengan mayores incentivos y apoyos para contratar mujeres en el mercado laboral. Entonces, como te decía, es a partir de estos diagnósticos que tenemos, que es que estamos apuntando a políticas públicas que justamente permitan no resolver el problema del trimestre móvil, sino que más bien ir produciendo cambios más estructurales en el mercado del trabajo para ir igualando esa brecha que tenemos de casi 18 puntos entre hombres y mujeres en el mercado laboral, porque además eso tiene efectos económicos
bien importante, Bárbara. Un estudio de la OIT con el PNUD dice que por cada punto de mayor participación laboral de mujeres en el mercado laboral formal, la economía crece un 0,4%. Entonces, esto no solamente tiene razones de justicia social y de igualdad entre hombres y mujeres, sino que hay buenas razones económicas para avanzar en este tipo de políticas públicas. Además, muchas mujeres dueñas de hogar, jefas de hogar, eso genera también más presión. Ministro, se ha generado un debate de distintos expertos laborales que están vinculando esta situación del alza del desempleo con la alza de costos laborales que tienen las empresas, sobre todo las pymes. Apuntan directamente y básicamente a el incremento del sueldo mínimo, a la ley de 40 horas. Esto hace que la mano de obra sea más cara y se genera mayor desempleo. ¿Ve usted una relación entre creciente desempleo y estas reformas que yo le menciono bajo la gestión de la ministra Jara? En la cual además yo fui subsecretario del trabajo, así que Entonces, trabajamos la fuerte ministra y usted. en este proceso. Lo primero, no hay que olvidar, y esto yo siempre lo señalo, que el 2019, dentro de las razones del estallido social, estaba la situación de los salarios, de las pensiones, de las largas jornadas, de las brechas entre hombres y mujeres en materia laboral. Por lo tanto, avanzar, ir resolviendo estos temas en el tiempo de pensiones, de jornadas, de mayor conciliación, permite ir construyendo un escenario de mayor cohesión, de orden, de certeza, que creo que es relevante resolverlo. No olvidemos que en 2019 connotados empresarios hablaban, por ejemplo, de que el salario tenía que ser de 500.000 pesos, por ejemplo. Entonces, creo que ir resolviendo estos temas finalmente va cerrando brechas, va destrabando debates que a veces se eternizan por 4, por 3 gobiernos y por lo tanto van creando un clima que va ayudando justamente a ir encauzando social y políticamente la situación de país. Ya, pero a Y costa de un mayor desempleo, porque si se encarecen los segundo, costos laborales para satisfacer esas demandas, bueno, estamos dejando personas fuera del mercado laboral, es un costo que quizás consideran que hay que asumir. que creo que es algo importante, el salario mínimo con las pymes, las 40 horas con la CPC y otros actores empresariales y otras reformas laborales las hemos ido construyendo con acuerdos. Y hay dos elementos que se plantearon que eran claves para justamente no tener efectos negativos en el mercado laboral. El primero, la gradualidad. Hay que recordar que estamos recién en las 44 horas legales de jornada laboral. La reforma de pensiones tiene 7 hasta 9 años de implementación y por lo tanto todos convenimos, los que concurrimos al acuerdo, hay que recordar que estas reformas se aprobaron por amplias mayorías en el Congreso y con actores empresariales y sindicales, que la gradualidad y las medidas de apoyo a las pymes eran claves. Por lo tanto, aquí hay un acuerdo transversal que alcanzamos y a veces resulta paradojal que con los mismos actores que llegamos a un acuerdo a propósito de medidas que tenían que ayudar justamente a la adaptabilidad laboral, que en 40 horas hay muchísimas medidas de adaptabilidad laboral, y que se nos haya dicho que eso justamente iba a ayudar a evitar este tipo de efectos, como un alza indiscriminada a la informalidad que no se ha observado, y que después al mismo tiempo nos digan que esas reformas están produciendo los efectos. Entonces creo que ahí hay que tener un debate más a fondo respecto a que los acuerdos que alcanzamos incorporaron muchas de las medidas que se requerían para evitar esto. ¿Usted Dicho cree, esto, ministro, que es interesante, perdón, lo que dice, porque el debate que se ha generado ahora, si es culpa o no de la ministra Jara y usted, o que tengamos este desempleo más alto por los costos de esta reforma, esta agenda laboral, pero como usted dice, esto es compartido, ¿usted cree que ahora se están tratando de hacer los lesos todos los otros sectores que participaron y echándole toda la culpa a ustedes? Porque han sido muy críticos, desde las pymes han sido muy cada uno críticos, se el tiene que sector ser empresarial. responsable del acuerdo al que concurrió, lo que acordamos colectivamente y después lo que se dice posteriormente. Pero lo que yo quiero señalar es que esas medidas que permitieron alcanzar los acuerdos, la gradualidad en la implementación de las reformas, las medidas de adaptabilidad, los subsidios a las pymes en el caso del salario mínimo, los 7 años de implementación gradual para alcanzar la cotización en la reforma de pensiones, se pensaron para justamente evitar efectos negativos en el mercado laboral. Dicho eso, la implementación de esas reformas todavía, o sea, todavía no se empieza a implementar la cotización del 1%, recién se ha reducido una hora. Y la tendencia más bien de la desocupación desde el 2013 en adelante ha mantenido una linealidad bien importante en materia. Entonces, lo que te estoy tratando de decir en esto, que hay factores estructurales del mercado laboral, hay factores de la coyuntura económica internacional y hay factores de la dificultad que ha tenido la economía chilena para crecer, que en buena parte explican que haya más gente saliendo a buscar trabajo que los trabajos que hoy día, nuevos trabajos que se están creando.
y particularmente respecto a la idea que, por ejemplo, se iba a disparar la informalidad a propósito del salario mínimo o las 40 horas, de momento no ha ocurrido lo contrario. Entonces, creo que ocupar un solo indicador laboral, que nosotros en la pandemia aprendimos, recuerda que era más importante la ocupación que la desocupación como para ver la temperatura del mercado laboral con un solo indicador en reformas que tienen la gradualidad pactada y además donde todavía llevan una parte muy menor de la implementación, asociar todo eso a la situación de desocupación, nos parece que no es la forma integral y multicausal de entender un problema que es complejo y para el cual hoy día estamos proponiendo medidas muy concretas para enfrentarlo. En el caso de la gradualidad, uno puede entender que le ayuda a la gente que actualmente tiene trabajadores a poder adaptarse de poquito, ¿cierto? Y modificar. Pero si quizá, pues, más allá de que sea gradual o no, ya sabemos, y un empleador tiene clarísimo que de aquí a ciertos años el costo laboral de un trabajador va a ser mucho más alto. Entonces, ¿puede estar eso desincentivando que contraten a nuevas personas? Porque los que ya están, están. Pero los nuevos empleos, dicen, bueno, esto considerando que en ciertos años más voy a tener que pagar las 40 horas, el más salario mínimo, la reforma de pensiones, bueno, ya no da. Mm, A nuestro juicio, esto tiene que ver más bien con la recuperación que están teniendo los distintos sectores productivos o no. Por ejemplo, hace poquito Amazon Web Service u otros, por ejemplo, grandes empresas de data center han anunciado inversiones importantes en Chile, donde han puesto sobre la mesa la creación de, en algunos casos, miles de puestos de trabajo. En ese marco, creemos que efectivamente la inversión, proyectos de mediano plazo, la capacidad que tienen los sectores de la minería, la construcción, el transporte de empujar la locomotora de la economía, toda la expansión en materia de energías renovables, son los que finalmente explican en mayor medida cuando una empresa decide crear un nuevo puesto de trabajo o no. Ahí está buena parte de la explicación. Evidentemente que los países que quieren avanzar en desarrollo, donde tienes que garantizar derechos, efectivamente eso implica un esfuerzo mayor como país que tiene efectos también positivos en materia de mayor cohesión, mayor justicia social, mayor equidad, etcétera. Entonces, en ese marco al menos creo que hoy día señalar que el principal factor, el factor más importante para explicar hoy día esta situación, sean reformas que todavía no están en proceso de implementación y que eso estaría haciendo que los actores tomen decisiones de inversión a mediano o largo plazo, creemos que no es el principal factor que lo explica. Hay factores, por ejemplo, como haber aprobado ayer, después de mucha tramitación, el proyecto que reduce los permisos en los trámites sectoriales, van a permitir destrabar mucho mejor este tipo de nudos que estas discusiones que hoy día al menos tienen elementos de coyuntura, tienen elementos fundamentalmente de situación económica, entendiendo que siempre, como te decía, este tipo de reformas, si no, por ejemplo, no se explicaría que muchas empresas hoy día estén adelantando la reducción de la jornada laboral. Ahora, en el caso de este debate que yo le planteaba respecto a si el alza al salario mínimo y las 40 horas tienen que ver con esta situación de desempleo, Fernando Carmona, que es parte del comando de la candidata Jara, descartó de plano que fuera por el alza al salario mínimo, pero dijo que puede que sí las 40 horas. O sea, él mismo le dio espacio a eso. Bueno, al menos yo esa afirmación, que no he escuchado esa entrevista que usted me señala, pero yo al menos esa afirmación no la comparto. A propósito de desempleo y temas complejos, se anunció hace poquito el cierre de Corona, se va a concretar el próximo 10 de julio, ya queda muy poco. ¿Les preocupa? Este es un caso puntual, pero estamos hablando de varios, cerca de 6.000 empleos entre directos e indirectos. Mira, bueno, agradezco la pregunta. Bueno, lo primero, evidentemente lamentar el cierre de una empresa tan emblemática para el retail chileno, particularmente una empresa que tiene además mucha presencia regional, mucha presencia de participación de fuerza de trabajo femenina. Entendemos que el caso específico de Corona es más bien explicado por razones del modelo de negocios de la empresa. Hoy día, de hecho, conocimos hemos estado conociendo la situación que la lleva a la quiebra y nosotros hemos señalado dos cuestiones. La primera, que algo que es bien importante, la empresa, más allá de su situación de quiebra, tiene la obligación de establecer de buena manera los finiquitos, pagar las deudas previsionales, las deudas salariales. Si hay convenios colectivos, estos se tienen que respetar, por lo tanto hay todo un proceso de cierre al cual nosotros hemos puesto a disposición los servicios de la Dirección del Trabajo para acompañar a los trabajadores y que esto se haga en regla, más allá de lo lamentable siempre que es esta situación.
Y si bien nosotros no hemos recibido llamados de la empresa para pedirnos algún tipo de apoyo en materia de sus trabajadores, lo que hemos señalado también, se lo señalé el día de ayer al presidente de la Cámara Nacional de Comercio, don José Pacomio, que como ministerio estábamos disponibles para poner a disposición los servicios de intermediación, capacitación, que se active inmediatamente el seguro de cesantía, que esas personas puedan ingresar a la Bolsa Nacional de Empleo para rápidamente ayudarlas a buscar un puesto de trabajo. Esas instancias están disponibles, pero para eso obviamente necesitamos que también la empresa nos ponga a disposición la información de esos trabajadores para nosotros poder acompañarlos en ese proceso. Esas capacidades que tenemos en el ministerio están y a través de la Cámara Nacional de Comercio esperamos que prontamente podamos tener un espacio de trabajo para poder acompañar a esas trabajadoras, sobre todo en una situación que siempre es dolorosa, como es perder un puesto de trabajo, eh, pero inmediatamente poner a disposición los servicios del ministerio justamente para ayudarlas a recolocarse en otros puestos de trabajo o bien ayudarlas en sus procesos de capacitación para que puedan quizás transferirse a otros sectores. Esa disposición del ministerio está, pero también requerimos que la empresa dé un paso y nos ayude también, porque es la que conoce a su fuerza de trabajo, dónde están, quiénes son y quiénes pueden requerir también más apoyo. Ministro, volviendo al tema de partida, el proyecto de modificaciones de los subsidios. Dado todo este contexto que hemos estado conversando, ¿cuáles son los principales ejes o los principales cambios que se van a hacer respecto de lo que tenemos hasta ahora? Bueno, lo primero es que este es un subsidio. Primero es contar que Chile gasta alrededor de 190.000 millones de pesos en subsidios laborales, que son en un sistema fragmentado, con montos muy bajitos del orden de los 20.000 pesos por subsidio, alrededor de 180.000 beneficiarios anuales, pero que no mueven la aguja, es decir, que no hacen que un empleador por recibir este subsidio decida crear un nuevo puesto de trabajo. Por lo tanto, nosotros, ¿qué hicimos? Primero dijimos, este es un sistema que hay que reestructurar, una ventanilla única, sin burocracia, donde las empresas y las personas lo solicitan y si es que se cumplen los requisitos, ese subsidio se entrega, lo primero. Segundo, un subsidio más inclusivo para personas, mujeres, jóvenes, personas entre 55 y 64 años y personas con discapacidad que pueden acceder a este subsidio laboral. Un monto para la empresa, que hoy día podría rondar hasta un máximo de 132.000 pesos y un máximo para el trabajador del orden de los 53, 52.000 pesos, con el objetivo de que el empleador tenga un monto importante para generar una nueva contratación y el trabajador tenga por un año un monto de complemento también por acceder a ese puesto de trabajo formal. Tercero, un monto máximo para las empresas de planilla de hasta 200 trabajadores con el objetivo de que sean las empresas de menor tamaño las que accedan mayoritariamente a este subsidio. Y en cuarto lugar, un foco en la formalización y un fenómeno que se había abordado poco en la política pública, Bárbara, que es el desempleo de mediana y larga duración. En Chile, cerca del 65% de las personas demoran menos de 3 meses en encontrar un nuevo puesto de trabajo, que es como uno podría decir, bueno, es parte de la rotación normal del mercado laboral, Y entre que uno entrevista y proceso, claro. 3 meses uno podría pensar que es algo razonable, pero cuando una persona ya tiene 6 meses de desempleo, 8 meses de desempleo, 12 meses de desempleo, por cada mes que tú no encuentras trabajo, tus chances de encontrar trabajo disminuyen. Por lo tanto, este subsidio no va a estar enfocado en esa persona que recién perdió el puesto de trabajo, sino que personas que llevan entre 6 y 8 meses de desempleo, con el objetivo de apoyar a la población que hoy día más lo requiere y con ello llegar a un promedio de 350.000, 400.000 beneficiarios al año, con montos considerablemente mejores, pero poniendo el foco fundamentalmente en que la empresa, en este caso, decida o no contratar a una persona. Y algo que es bien relevante, va a ser una herramienta mucho más flexible. Nosotros tuvimos la pandemia y si queríamos ocupar los sistemas actuales de subsidio teníamos que modificarlos por ley. Hoy día le vamos a dejar un instrumento al próximo gobierno, al que sea, donde vamos a poder, por ejemplo, reaccionar ante catástrofes naturales, ante el cierre de una empresa como Huachipato, ante una región que tenga un desempleo alto y por lo tanto el gobierno de turno va a poder mover los parámetros para ir ajustándolo dependiendo de las necesidades del mercado laboral que, como sabemos, van a ser muy cambiantes en los próximos años. Viene una situación económica internacional, etcétera. Entonces, la idea es dejar una herramienta flexible, ágil, preparada para las coyunturas. Nosotros hicimos un esfuerzo, además, de ocupar los mismos recursos que hoy día existen, pero modernizando un programa de política pública que no movía la aguja. Una de las cosas que nos pide la ciudadanía es que los programas mal evaluados se reformen, se reestructuren, y aquí lo que estamos haciendo, por un lado, es
tener una herramienta que efectivamente mueva la aguja. Esto lo conversamos con las pymes, con la CPC, con la CUT, y hay amplio acuerdo en este proyecto. Y lo que esperaríamos del Congreso, que también nos ha demandado mucho políticas que fomenten la empleabilidad, es que se tramite con celeridad, porque mientras antes lo aprobemos, el país, no este gobierno, el país va a tener una herramienta moderna que fomente la empleabilidad en estos grupos con las características que te he señalado. Ministro, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Vamos a estar muy atentos a la tramitación de este proyecto, pues. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, Bárbara, que estés bien. Muchas gracias, Y, Emol, también por el espacio. igualmente, muchas gracias. Los Que dejamos estés bien. invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.